Muy buenas, bienvenidos a Las Luces de la Ciudad, aquí en 7 Televisión. Hoy tenemos tertulia con Domi del Postigo, ya saben, presentador y conductor de Días de Andalucía en Canal Sur Radio, y también Laura Teruel, que es profesora de periodismo y columnista. En nuestra entrevista tendremos a Gonzalo Fuentes, que es el responsable estatal en comisiones obreras de hostelería y turismo. Ya saben que es un sector candente, en crisis, y sobre el que en Málaga hay muchísimo que decir. Haremos una radiografía con él de cómo está este sector. A lo largo de nuestro programa no faltarán nuestros opinadores, nuestros columnistas. En esta ocasión, hoy, tendremos a Fernando del Valle, que es el director de ABC Andalucía, y también a José Antonio Sau, del diario La Opinión de Málaga. Pero antes de todo esto, el punto. El alcalde de Málaga ha presentado una catarata de proyectos para la ciudad que sumados costarían 800 millones de euros. Por ambición que no quede, ni por millones. El PSOE los ha tildado estos proyectos de faraónicos, o sea, propios de un faraón. No sabemos si con eso de faraónico los socialistas quieren decir que también habrá egipcios, o sea, intermediarios, es decir, gente que pone la mano. Bueno, bromas aparte. Al faraón de la Torre no le arredran las críticas, ni los costes, ni le importa levantar la ciudad en obras para años y años. El principal de los proyectos es soterrar, o sea, enterrar, por un macrotúnel todo el tráfico desde la Plaza de la Marina hasta bien avanzado el Paseo Marítimo, hasta Antonio Martín. Tal vez una década de farragosas zanjas. Ahí está el ejemplo del metro. Dudosamente alguien, un Paganini, se embarcaría en ese proyecto, imposible de acometer solo con fondos municipales. Otro de los proyectos leitmotiv del regidor es el Guadalmedina, la cicatriz que no cierra, ni zanja, ni integra en la ciudad. Asunto pendiente de toda la vida. Tampoco de la Torre lo culminará y puede que ni lo inicie. Es más un mantra, una muletilla, algo que si se es alcalde hay que prometer. Ya lo hizo Celia Villalobos, que presentó maquetitas, engañabobos y no hizo nada luego a este respecto al menos. En fin, no puedo sustraerme al chiste. Me río de las promesas sobre el río. Por lo demás, que se sigan alumbrando proyectos, la mayoría no se hacen, vanas promesas, pero por el camino nos divertimos. Estas cosas son un género más de la ficción, como las de HBO o Netflix. Bueno, pues ya, después del punto y sin más dilaciones, comenzamos nuestra conversación, nuestra tertulia. Saludo ya a nuestros invitados, a Domi del Postigo y Laura Teruel. Buenas noches. Muchísimas gracias por todas las cosas tan bonitas que has dicho de nosotros. Merecida, sin duda. Buenas noches, compañeros. Tiendo a ser parco en las presentaciones, pero algunos de vuestros méritos destaco, no creáis. Muchísimas gracias, ha sido emocionante. Bueno, decíamos en el punto que el alcalde tiene previsto como proyectos, como leitmotiv, como promesas, grandes obras para Málaga, entre ellas el soterramiento del tráfico por el Paseo de los Curas, un macrotúnel, un cachotúnel que iría, digamos, desde el Hotel Miramar hasta la Plaza de la Marina, y también está el proyecto de Guadalmedina para cicatrizar esa herida de una vez. Como comentábamos, Domi, eso es una de esas promesas que periódicamente se hacen, que ningún alcalde se sustrae a intentar arreglar, pero ahí está, ¿no? Bueno, pero han sido promesas que han dado mucho rédito político en época electoral, sí, vamos, y que han alentado incluso las feromonas, ya que dicen lo de ferolítico, pasando a otro terreno de la seducción en tiempo electoral de mucha ciudadanía, que sería Málaga sin un buen proyecto del Guadalmedina, ¿no? Un dibujo, una maqueta. Pues, hombre, por favor. Bueno, me estoy acordando que José Asenjo se jugó su escaño con Celia Villalobos, ¿no? Sí. En unas elecciones le dijo: me juego mi escaño, dimito, si ese proyecto lo acomete Celia Villalobos, ¿no? Sí. Después de jugárselo con Paco de la Torre, sí. También. Yo es que creo que como estamos en diciembre es un poco carta a los Reyes Magos, ¿no? Sí. Yo no cabía en mí 800 millones de euros de presupuesto que quieren gastarse en Málaga para que Málaga, como decía, que él no la reconozca ni la madre que la parió, ¿no? Es una pasada. Yo, de todos, el auditorio creo que ciertamente hace falta. Creo que Málaga necesita un auditorio grande. O sea, no es que los demás no hagan falta, pero creo que el auditorio a lo mejor es algo como más abarcable.
Pero el soterramiento del eje litoral urbano es que me parece una atrocidad, o sea, una obra de una envergadura que supera al metro, porque además es un terreno que está muy cerca del mar. Me imagino que tiene que ser difícil hacer algo en profundidad allí. ¿Cuántos años se está planificando para esto? Y luego me pregunto también hasta qué punto en concreto de todas las cosas que se han anunciado esta es más necesaria. 2 enlaces con la autovía y la autopista, el auditorio, el soterramiento, el Guadalmedina. José Antonio Saulos detallaba el otro día en La Opinión, que es una información de él. Y 800 millones es más o menos todo el presupuesto del ayuntamiento de un año, ¿no? Sí, este dinero está vinculado a los impulsos de la era post-COVID, ¿no? Quiero decir, todo esto aquí habrá puesta lupa porque han explicado por activa y por pasiva, lo hacía Raúl López, ¿no? El concejal. Yo creo que tiene cierto sentido presentar proyectos para tratar de atrapar parte del dinero del Next Generation europeo, más el otro paquete que va a venir del COVID y tal, ya que parece que Polonia, etcétera, ya eso se va a desbloquear, ¿no? El veto que tiene. Entonces tiene sentido plantear proyectos que puedan estar en la línea de tratar de reflotar una mejor calidad de la ciudad en este caso, ya que ahora mismo estamos hablando de municipios que los presentan. Y tiene sentido aglutinar instituciones alrededor de proyectos que sean de todos, para todos, con infraestructuras potentes. Lo que pasa, Domi, es que todo eso que tú dices que está cargado de sentido común, el domingo decía Pedro Sánchez en una entrevista con los periódicos del Grupo Prensa Ibérica, etcétera, que no van a presentar proyectos a Bruselas que sean localistas. No sé qué entiende por localistas, pero claro, más bien que vertebren un territorio grande, ¿no? Entonces no sé si Europa va a considerar que esconder un poquito el tráfico de Málaga en una vía puede resultar estratégico, a lo mejor sí. Pero quiero decir que la oficina es él el que los va a conceder personalmente, la oficina presupuestaria. Entraría fenomenalmente bien el tren litoral que tanto se... Totalmente, ese es. Eso sí que es una cosa que vertebra y que están pidiendo muchísimos alcaldes, ¿no? Vamos, absolutamente. Yo ya digo, el soterramiento del eje urbano es que me gustaría explicarlo un pelín, porque yo creo que la gente que nos está viendo, no sé si lo saben, pero quieren soterrar el tráfico desde Manuel Agustín Heredia, la estación de autobuses antigua pequeñita que hay allí, hasta el Hotel Miramar. O sea, es que me parece de una envergadura de obra pública, creo que mayor que la del metro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No entiendo. Aquí estamos para debatir, ¿no? Vamos a debatir, vamos a darle por qué te parece mayor. ¿Tú has entrado en los aparcamientos del Muelle 1? Bueno, mayor, no lo he dicho como algo peyorativo, o sea, me parece que es una brutalidad lo que se quiere hacer. Brutalidad tampoco lo dices como algo peyorativo, pero yo que digo... es muy grande, que es que... No ¿habéis entrado en los aparcamientos del Muelle 1, de verdad, donde todavía rezuma a veces apasionante, ¿no? Resuman gotitas del mar. Pues he dicho que está al lado del mar, que me parece súper complicado. Más al lado del mar está el aparcamiento del Muelle 1. Yo creo que soluciones de ingeniería civil en ese sentido las hay. Sí, yo no digo que sea imposible, quiero decir que me parece una obra que puede tardarse en hacer 3 décadas, porque aquí hacemos las cosas a un ritmo tranquilo. No, pero que no sé hasta qué punto yo solo es planteo, proyecto... Y si no, después lo tapamos, que es inexpuro, claro, ¿no? Claro, pero perdona, si se hizo con el metro en Sevilla y en mitad de la Plaza Nueva. A ver... Bueno, y con los restos arquitectónicos, sí, hacer pero digo, y hubo gente muchos años trabajando. Lo que quería decir es que de las 4 cosas que se proponen, el auditorio, insisto, me parece que Málaga es una ciudad de primer nivel que necesita un sitio para eventos, porque el Teatro Cervantes estaba absolutamente masificado, el Soho ha venido a cubrir un poco, que el Soho no deja de ser una iniciativa privada, el Teatro del Soho, ¿no?, de Antonio Banderas. El auditorio, sí, el plan especial del Guadalmedina, yo creo que yo desde mi más tierna infancia lo recuerdo, y casi que me haría ilusión irme de esta ciudad con eso hecho. Yo creo que Málaga lo necesita, y esto es otra vez a 20 o 30 años. Y la conexión de la hiperronda con el tercer hospital, que yo me río, ¿no? Porque claro, el tercer hospital también tiene que estar, para conectar el tercer hospital con algo tiene que estar el tercer hospital. Pero está bien empezar a pensar... El ranking de camelos. Está bien camelos empezar a históricos pensar en con el Málaga, tercer hospital. el tren litoral, el tercer hospital y el Guadalmedina. No olvides que los Reyes Magos llegan en camelos. Con esto te quiero decir lo siguiente.
proyectos que el alcalde necesite terminar son razones para volver a presentarse. También puede haber, he contado esto hace 20 años, ¿no? Que tuvo tiempo, ¿no? En el 95, o sea... Vamos a ver, aquí son atinados los proyectos que el alcalde necesite para presentarse, lo que tú quieras. Está muy bien, ¿eh? Bien. Como carta a los Reyes Magos. Bien, Estamos quiero dudando decir, de que son sean atinados, hay que mirar primero, procedentes son atinados, o rentables o atinados. a lo mejor podrían ser otros grandes proyectos y a lo mejor alguno que hay previsto, como el Hotel del Puerto, evidentemente no licitarse. Bien, aquí, aparte que todos tenemos opinión, pero ¿podrían ser estos los ideales? A lo mejor ya puestos a pensar en proyectos ideales, otros serían mejores. Yo no lo sé. Solo sé que cuando se piensa en proyectos a medio o largo plazo, tienen que ser proyectos que se tarde años en hacer, que son años donde mucha gente está trabajando y que es obviamente como se han hecho en muchas civilizaciones las ciudades como tal, ciudades, ¿vale? Ciudades, que mantienen un constante, esas ciudades que no es estacional, durante bastante tiempo. A eso ha jugado siempre la ingeniería civil y las infraestructuras. Entonces, ¿que el Guadalmedina se va a hacer de una vez por todas? Y ahora voy muy rápido por los tres. Pues bien, ¿que cuándo se iba a terminar? Pues claro, estoy con Laura, pues a saber, pero es que nuestros hijos tienen que ver una Málaga distinta que la nuestra también. El problema del Guadalmedina es si se debe o no hacer, porque ahí siguen todavía las discusiones entre los ingenieros que saben de hidrología, etcétera, si esa torrentera o río merece o debe ser, efectivamente, sin un riesgo real, por mucho que se aplique la ingeniería moderna, convertirlo en esa especie de rambla tapada con plazas que unan uno y otro lugar de la ciudad, ¿no? Sí, hay quien opina que podría ser un río. Algunos opinan que no es ninguna herida, cada vez que decimos herida, que nos acostumbramos a decir herida, etcétera. Aquí hay mucho que hablar. Te trae un día Pepe Damián y El último proyecto que tú citas eran las plazas, ¿no? El cauce por plaza. encima del Sí. cauce y soterrar las dos plazas calles. siguen estando ahí. En los puentes, las digamos. paralelas, sí. Muy bonito de ver y tal. Bueno, algunos lo hemos visto en algunas ciudades. Yo me quedé impactado cuando lo vi en Valencia, ¿no? La primera vez que fui. Espectacular. Y es espectacular y tal. Pero no sabemos si es o no adecuado y efectivamente, como dicen algunos especialistas, se debe hacer ahí o no. Por otro lado, en todo caso, mejorar, y los parches que se han puesto nunca han sido mejorar un poco mientras llega o no llega la gran obra, yo creo que no debe de ser tan difícil como durante tantas décadas quienes llevamos vivos hemos visto que no se mejora. Eso sí creo que se podría hacer. El soterrar es una vieja idea del alcalde. Acordaos el intercambiador que estaría donde está ahora la Plaza La Marina, sí. Efectivamente aprovechar todo ese tramo para hacer de esa zona de la ciudad pues una cosa maravillosa, donde se aprovecharía toda esa peatonalización, se uniría al Muelle 1. Pues yo qué sé, sobre el dibujo también está bonito. Que se puede soterrar, insisto, no nos dimos casi cuenta que se hizo el parking del Muelle 1 y es alucinante cuando te metes con el coche debajo, ¿eh? Y lo grande que es. Entonces, ¿qué cosa? Yo no lo sé, planteo mi duda. Y el tercer proyecto es casi apuntarse a lo que ya se supone que el Ministerio debe hacer, afinando un poco para sacarle un poco partido a la obra que ya se va a hacer. No sé, esto es lo que yo veo. Bueno, pues por polemizar también, ¿no? Para sí, es sobre todo, es por polemizar. Las ciudades que se tejen y destejen se hacen y se deshacen, y que también se arrepienten de sus propias decisiones, de eso y de las rotondas. Nos va a hablar Fernando del Valle en su Espuma de certeza. Nueve meses. Nada más y nada menos que 9 meses ha tardado el Ayuntamiento de Málaga en apear oficialmente al jeque Altani de la glorieta que lleva su nombre junto al Estadio de la Rosaleda. Fue en febrero pasado cuando el Pleno aprobó que el plutócrata catarí ya no era merecedor de tal honor, y lo hacía por segunda vez. Pero ya saben, las cosas que se lían. Ha habido que esperar hasta el primer día de diciembre para que se produjese el cambio en la postura de la Comisión de Calles, que en 2014 hincaba el espinazo ante el paso nada grácil del entonces dueño del Málaga. Ahora ha dictaminado al fin que mejor le ponemos al sitio rotonda de la afición malaguista, que se lo merece más, y pelillos a la mar, que aquí no ha pasado nada. Pero sí que pasa. Con el jeque es cierto, el Málaga estuvo como nunca, no veas viejo mientras duró. Nos entrenaba un ingeniero, jugando en Europa y jugando bonito, con jugadores de los buenos, de los caros. No solo eso, el jeque quería construir un pedazo de estadio, una ciudad deportiva, un hotel en el mar de Marbella y si le hubieran dejado hasta apartamentos en la Alhambra, dentro, con harén. ¿Cómo no ponerle una rotonda a semejante benefactor? Goles y un futuro alicatado.
Argumentos de peso frente a la crítica de aquellos a los que les parecía soez y pelín humillante el precoz gesto de genuflexión municipal ante el factotum llegado del mercado persa. Bienvenido, Mr. Jeque. No tardamos en ver quién era el jeque y cuánto su amor por Málaga, menguante a medida que iba conociendo leyes y ordenanzas urbanísticas. Pero ahí seguía la rotonda, con su nombre, incluso cuando ya se le había despojado de la propiedad del club e insultaba racista a la jueza que lleva su caso. Qué buen ejemplo. Mientras todo este sainete, se nos han ido yendo personalidades que quizás merecerían más nuestro homenaje. El fallecido periodista Joaquín Marín, referencia de la profesión, tiene prometida una calle desde 2018, y nada. Hace solo unos meses murió el fundador del Pimpi, el cordobés Paco Campos, a quien Málaga le debe algo más que la libertad que le aportó al llegar. Ni un homenaje. Y son solo 2 ejemplos, seguro que hay más. Infeliz es la tierra que necesita héroes, dejó escrito Bertolt Brecht. Mi certeza de hoy es que resulta un poco estúpida la sociedad que encima los elige mal. Incluso afinando, diría que la que le pone calles a quien aún está vivo, porque no sabemos cuánto. Bueno, más razón que un santo o que un diablo tiene Fernando del Valle. Tanta gente que merece calles, viva o muerta, y sin embargo no la tienen. Pero al fin la ciudad ha despojado de su rotonda, de ese nombre, a Al-Thani. Catarí que te vi, ¿no, Domi? Las cosas esas que pasan, ¿no? Que yo le pondría acento cariñoso y respetuoso lucentino, ¿no? Las cosas esas que pasan, que son, aplaudo la ironía hoy de Fernando, porque me parece que está especialmente afortunado. Comparto todo lo que ha dicho. Yo ya publiqué en su momento, con la humildad de mi firma, pero con cierta mala leche, que el ejercicio de sumisión que hizo la ciudad en ese momento era, vamos, estaba muy por debajo del Americanos de Berlanga. Entonces, vamos a ver, estas cosas es que no deben sucedernos, y ver a todo un alcalde allí al lado de un tipo que viene presuntamente a traer dinero en un contexto sociocultural muy poco pertinente y además muy poco ejemplarizante por muchas cosas, a mí me pareció muy desasosegante en su momento, y así lo dije, y por ahí andará en la hemeroteca si a alguien le importa. Pero por hacer un poco de abogado del diablo de este personajillo, también es verdad que como el fútbol está tan metido en nuestras entretelas, él sí embarcó el talonario embarcó a Málaga en una cierta ilusión colectiva de la que estaba falta a Málaga, ¿no? En lo deportivo. Relativamente. Esa temporada, ¿no? Lo que pasa es que, relativamente, que se sabe el aquella. final, ¿no? Es una historia con crónica de no de una muerte, pero de una situación anunciada. Los enamoramientos rápidos son muy fugaces. Sabía que igual de rápido que fue la subida fue la caída. Yo creo que los malaguistas desde hace mucho tiempo tenían claro que esto era una cuestión en la que solo se buscaba un beneficio económico, que fue eso, fue puntual y se acabó. Y yo creo que el rectificar y llamarlo de la afición malaguista ha sido una forma de pedir perdón a todos los aficionados al Málaga, que lo son de corazón y lo sufren más que el Madrid, más que el Barça, que sabían que esto no iba a acabar bien, y a los que vieron que se hipotecaba los sentimientos muy acentuados de los malaguistas por poner una ciudad y una infraestructura a los pies de un señor que perseguía unos beneficios económicos que cuando lo dejó de ver claro, pues ya le importó muy poco todo lo demás, ¿no? Ahí tenemos a Rejanal empantanado, ¿eh? Eso es. No ha hecho ninguno de los proyectos, ni en Marbella. Mira que se vendió lo de ¿no? Rejanal con el movimiento que hubo de ecologistas y de movimientos sociales, porque aquello es un terreno protegido. No hay otro sitio para hacer la escuela del Málaga, que ahí no pasa nada, y ahí está, si pasamos por allí, los ladrillos puestos, abandonados. Un esqueleto ahí, sí. Respecto a la bajadilla en Marbella, pregúntale a Pepe Seguí, te comenta algunas cositas, vamos, que ya habló con la jueza pertinente y tal. Vamos a ver, los aficionados del Málaga son, no sé si se escucha hoy de fondo, no pasa nada, está sonando, me está contando un poco lo de las medidas del Está la gente informándonos. No es el formato del programa, no podemos hablar. Los aficionados no son monolíticos, hay muchos aficionados, unos son mejores, otros son peores, unos son más vagos, otros son más esforzados, unos son más sacrificados, otros son más, más ociosos. Los aficionados somos muchos en el Málaga. Y además entre todos nos discutimos, nos peleamos, unos son más radicales, otros son más serenos, hay de todo. Y muchos defendieron a capa y espada ese primer asalto de la llegada del jeque, que estaba llena de humo de colores. Yo te decía relativamente porque creo que el Málaga ha tenido episodios y ha llegado a Europa sin necesidad del jeque, y ahí están en la historia de más de 100 años de fútbol, ¿no? Y ahí están. Entonces,
Bueno, me alegra que se le haya quitado el nombre a la rotonda, pero no puedo olvidar que se le pusiera. Tampoco quiero olvidar que se le pongan calles a gente a la que yo he admirado, querido y que creo, no por ser corporativo, que en este oficio que representamos de distintas formas los tres, que haya nombres de periodistas con una gran dosis de servicio público en sus venas y que se identificaron desde siempre con esta ciudad y que se esforzaron por esta ciudad, creo que me parece bueno y bonito para todos, porque en cierto modo también representan a los ciudadanos de cuyas vidas se nutrieron permanentemente para hacer sus informaciones, sus crónicas, dirigir los medios que dirigieron, etc. Y en este sentido, quizá no había que haber prometido con tanta impetuosidad, no dudo que fuera una promesa por parte del alcalde, no dudo que fuera una promesa emocionada en el momento, calles a personas como Joaquín Marín, con quien tanto quise, o Rafael de Loma, a quien tanto aprecié, que fue tan generoso conmigo en muchas cosas, y del que recuerdo, y no porque sea tu padre, además uno de los últimos programas cuando yo estaba haciendo televisión local, que lo pasamos tan bien, que él estaba ya afectado con su enfermedad y tal, pero lo pasamos tan bien y él se divirtió tanto, incluso el tiempo que estuvo en el taxi yendo a Benalmádena a su casa y volviendo, y la conversación posterior que tuve con él después de aquella tertulia. En ese sentido, creo que todos los malagueños ganarían si son recordados sus nombres en la ciudad como piezas urbanas que sintieron, respiraron y aportaron su trabajo a esta ciudad. De tantas profesiones y además gente que está viva, que es cuando hay que dar los reconocimientos, ¿no? Muchas veces cuando la gente está un poco en plenitud, además... Cuando se pueda, en el lugar adecuado, de manera razonable. Está claro, no va a quitar Marqués del Ario para poner, no porque sea más o menos marqueses, sino que probablemente... No hay que quitar a nadie si hay nuevas zonas de expansión. Claro. Además, hay formas. Yo no dudo de los méritos de Plauto o de Plutarco, pero bueno, ya que tienen calles, también las pueden Plauto tener... además era muy divertido y eso siempre es un mérito añadido a su potencia Plutarco y a su talento. Muy divertido ahora. Yo por cambiar los polomares. Por hablar de fútbol y por lo que decís, que yo creo que a la gente hay que reconocerla, sobre todo en vida. Ha fallecido Maradona hablando de fútbol y le van a poner el nombre al estadio de Nápoles. Digo, pero no se llamaba así antes. Me pregunto qué otra persona se merecía más el estadio que este hombre, ¿no? Yo creo que hay que ponerle los reconocimientos a la gente que ya se lo merezca en vida. No hay que esperar a que lo disfruten el orgullo solo los herederos, que sin duda lo merecen, ¿no? Bueno, vamos a cambiar el tercio. Vamos a hablar de la pandemia, de la situación actual. Y tenemos todo como la vacuna al final del túnel, ¿no? Sí. Ya veíamos el otro día la imagen de Boris Johnson en Bruselas, un poco con cierto mensaje político de ahora que nos hemos salido de Europa, el Brexit, encima tenemos vacuna, ¿no? No, cierto, no. Y a continuación el jarro de agua fría de que bueno, los alérgicos que no se vacunen mucho, ¿no? La vacuna ha sido realizada en Bruselas, o sea, bueno, dentro de la Unión Europea, o sea que no sé yo tampoco. Sí, tampoco. Es que Boris Johnson yo creo que no hace falta una tertulia, sino un psicoanalista para entenderlo, pero yo creo que sí, que en España vivimos todas con la ilusión de ver la vacuna al final del esfuerzo que se está haciendo tan grande, ¿no? Yo decía hoy que esta mañana colgó un tuit el presidente de la Junta de Andalucía con la gráfica en la que se observa nítidamente cómo es una enfermedad que tiene un ciclo de desarrollo de 15 días, ¿no? Desde que se han aplicado medidas restrictivas, cómo la curva iba subiendo desde el 28 de octubre y empieza a bajar de una manera ya incuestionable el 11 de noviembre, y ya a partir de diciembre estamos a niveles de septiembre, o sea que se ha conseguido doblegar la curva. Pero a pesar de eso, todos vivimos, yo creo que con la esperanza de, venga, vamos a aguantar un poquito más que tenemos la vacuna. Y yo decía, bueno, estamos viendo la luz después de la segunda ola, que las luces de Navidad no nos hagan ver la tercera ola, ¿no? Porque viene un momento difícil, vienen unas fiestas muy necesarias para una población que está exhausta emocionalmente. Pero en la historia si queremos, en nuestra historia, no de la civilización, sino los últimos 100 años, unas navidades son relativamente importantes, ¿no? Entonces se sigue pidiendo un poco de contención, porque ese juntarnos masivamente puede hacer que la curva, yo lo pienso, las medidas que han aplicado no me parecen tan duras.
lo cual también puede ser porque mi vida social es muy escasa y muy triste, pero bueno, creo que soy una ciudadana que lo está haciendo bien. Tengo una vida social muy contenida, muy familiar y muy pequeña, ¿no? No me han parecido tan duras las medidas sociales y restrictivas, y la curva ha bajado muchísimo. O sea que para mí, solamente sin salir a cenar, solamente viendo a muy pocos familiares, hemos conseguido esto. Vamos a intentar aguantar hasta ver esa vacuna en enero, ¿no? Esta mañana lo decía ella, que en enero, en mitad de enero, empezaría la campaña de vacunación. Claro, lo que pasa es que no se sabe si las navidades son ahora inoportunas porque ya estábamos doblegando la curva, o si siempre vamos a tener en el año esos hitos, ¿no? Porque siempre vamos a estar cerca de una Semana Santa, de un verano, es que siempre está eso ahí. Por otro lado, en la línea de lo que tú decías, en Estados Unidos ha habido un repunte con lo del Día de Acción de Gracias, ¿no? Han visto las imágenes de la saturación de vuelos, como es siempre normal ese fin de semana, antes de la segunda ola y y está saliendo antes de la segunda ola. Vamos un poquito adelantados en esto. Y la curva va bajando, pero hasta los 25 por 100.000, que es lo ideal, todavía nos queda mucho. En Estados Unidos se cuantifica la cantidad de muertes que ha costado Acción de Gracias. Es una barbaridad. Estados Unidos van por 300.000 muertos, 1,5 millones en todo el mundo, de los que obviamente están computados. De los que están computados, muchos no se saben, bueno, y en algunos países donde no hay control. El gobierno vasco rectificó ayer, son 200 más los ingresados. Bueno. Sí, no, vamos a ver. Esto, insisto, es muy serio y tenemos suerte porque sabemos cómo domeñarlo. Que tiene un coste, claro. A unas personas más que a otras, claro. Las personas que fabrican mascarillas están muy felices. Las personas que tienen que cerrar antes sus negocios están muy enfadadas. Claro, claro. Es que estamos en una pandemia. Esto es, pero vamos, quienes desde luego ni están enfadados ni están felices son quienes ya no están. Y las familias que, insisto, cada vez que vengo lo digo, me voy a poner muy pesado, pero es que aquí hay que ponerse muy pesado. Las familias que los han perdido, esas familias sí están muy concernidas con lo que ocurre. Y saben que esto hay que domeñarlo. Y es verdad que nos pillan unas navidades pues en medio de la pandemia. Pues mire usted, pues sí, nos pillan unas navidades en medio de la pandemia. A lo mejor es efectivo ese llamamiento compungido que hacía Angela Merkel, ¿no? Bueno, ¿o lo veis teatrero? No, yo lo veo totalmente sentido, porque ella es una persona muy estoica, muy contenida. Y una científica. Y la veo desbordada. Pero es que ha pasado igual en Canadá. El primer ministro, no me acuerdo el nombre, de Canadá, también se emocionaba y decía: soy el que os va a prohibir la Navidad, sé que soy el malo. Y se emocionaba. Y yo creo que ahí tenemos los españoles una característica que nos hace únicos, que es que lo que vemos fuera y nos parece maravilloso, aquí sale Pedro Sánchez o la ministra portavoz, o sale Illa con las lágrimas saltadas y se están riendo de ellos hasta en la Navidad del año que viene. Entonces, cosas que vemos comprensibles en otros políticos, porque no dejan de ser personas que se emocionan, no se lo perdonaríamos a los nuestros. Yo comparto lo que dice Domi, pero también entiendo que son unas fiestas en las que la gente está, insisto, emocionalmente exhausta y necesitan el consuelo un poco del ser querido. Y a mí como persona me emociona que el verano nos dio más igual, los cumpleaños nos han dado más igual, pero ese valor de juntarnos en Navidad por encima de cualquier creencia religiosa, pues yo creo que dice mucho de la sociedad, ¿no? Sigue habiendo vínculos, sigue habiendo lazos con familiares ya llegados, que lo podríamos debatir, pero dentro del sentido común. Yo me reía de mí misma, digo, a mí esto no me ha afectado mucho porque yo pues me lo he tomado en serio, pues yo salgo muy poco, me veo con poca gente, tengo mucha cautela, oye, pero bueno, hago una vida lo bastante plena como para no sentir mucha pena, ¿no? Creo que es lo que se tiene que imponer un poquito. Y además, por ejemplo, el otro día que fui al Muelle 1, hicimos cola para que los niños vieran a Papá Noel y tal. Oye, hay una tecnología estupenda que te avisa de cuándo te toca y cuándo no te toca, para que no estéis aglomerados, y entonces pues mientras te da una vuelta, o sea, bueno, una adaptación a las circunstancias para disfrutarlo todo lo mejor posible, porque hemos visto que estas medidas no me parecen tan duras para los buenos resultados que están dando. A mí, a los comerciantes seguro que le parecen desgarradoras. Bueno, ya, claro, pero que nadie va contra los comerciantes, que nadie va contra los hosteleros,
No que creo. todos queremos que en la medida de lo posible nuestros vecinos en sus diferentes estructuras económicas pues vayan lo mejor posible, porque esa cadena es la que hace que una ciudad funcione. Y cuando no puedan hacer su trabajo, no es porque nadie se lo impida de manera, quiero decir, cruel. No, tiene que haber un sustento económico para estas personas. Claro, pues que se establezcan las medidas oportunas en compensación. Sí. Claro, eso es lo que queremos. Tiene que haberlo. Pero es que, de verdad, desayunarnos con cada informativo también, con personas de distintos gremios, una y otra vez, exigiendo que el problema es la pandemia. Que el problema es la pandemia. Yo he venido aquí colgándole a un amigo que ha dado positivo esta mañana y que está muy preocupado y fue de urgencia de noche porque se sentía muy raro. O sea, que no es que haya dado positivo por una cosa casual y tal, sino porque la mayoría de los que dan positivo, y lo sabemos, y entran en la estadística, es porque se sienten raros. Y como saben que hay una pandemia, asisten al médico, ¿vale? Bueno, pues él está aterrado, porque no sabe cómo va a evolucionar, obviamente. Cuando nos vemos en esta, aparte, él ya no puede ir al trabajo, ¿vale? Le han hecho a su mujer, también es positiva, trabaja en los medios de comunicación, es una persona conocida. Entonces, a ver, que es que esto es lo que hay. Es como si de pronto tenemos un restaurante y a 3 personas que son quienes están en la cocina y nuestros empleados los pilla un coche al llegar. Entiendo que es un drama, pero es que tenemos un coche ahí pillando a los empleados del restaurante. Pero esa gente hay que darle sustento. Nos pasa eso, nos pasa eso. De restaurantes, de comercio, de hostelería, de turismo, de todo eso, vamos a hablar ahora. Luego volvemos a nuestra conversación. Vamos a hablar ahora en la entrevista, en nuestra sección Un Málaga con Gonzalo Fuentes, que es un histórico, del sindicalismo, un veterano sindicalista que es el responsable nacional, estatal, de comercio y hostelería en Comisiones Obreras. Para allá vamos. Bueno, ya estamos en nuestra barra, en la sección Un Málaga que ya saben que hacemos todas las semanas aquí en Las Luces de la Ciudad, luego retomaremos la tertulia. Tenemos hoy con nosotros a Gonzalo Fuentes. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Un placer que estés aquí. Igualmente. Gonzalo Fuentes es un sindicalista que actualmente ostenta la responsabilidad nada menos que responsable estatal de hostelería y turismo en el sindicato Comisiones Obreras. Él lleva toda la vida batallando, luchando por los derechos de los trabajadores de la hostelería, del turismo. Es un gran conocedor de este ámbito tan importante de Málaga. Trabajó en la hostelería también, en hoteles, y aquí está con nosotros para hablar de muchos asuntos. Pero en primer lugar, Gonzalo, quiero comentar este libro recién salido de imprenta del horno, Fuentes en el turismo. Es un libro que recopila artículos aparecidos en la revista Andalucía Única y que firmáis, Fuentes en el turismo. Firman 3 Fuentes, 3 expertos en turismo: Rafael de la Fuente, Gonzalo Fuentes y Rafael Fuentes. Bueno, una idea original y una recopilación muy ilustrativa sobre el turismo, ¿no, Gonzalo? Bueno, sí, son muchos años. Aparte de sindicalista, me gusta escribir, bueno, y escribimos en la revista Andalucía Única, que es una revista, digo, única por del turismo, a nivel de toda Andalucía, pero también tenía implantaciones con todo el Estado. Y bueno, pues hacemos un artículo mensual, y bueno, y ahí pues, aparte de la amistad que ya tenemos personal con Rafael La Fuente, que es un histórico de la hostelería, un director, también de la Escuela de la Cónsula, Rafael Fuente también, bueno, que lleva toda la vida trabajando y luchando también por el turismo, y, lógicamente en la universidad y también, pues bueno, y hacemos los artículos, bueno, hemos recuperado los artículos, que da una visión también de que esos tipos de artículos no se pierdan y que recogen un libro. Por ejemplo, te lo vamos a presentar y bueno, simplemente era... Se presentará próximamente además 3 visiones del turismo muy distintas, pero muy complementarias y muy solventes, ¿no? Rafael de la Fuente, como tú dices, fue director de la Cónsula, director de hotel, hombre ilustrado, viajero, también articulista como tú, y Rafael Fuente, como comentabas, que trabaja en la SODE, fue concejal en el Ayuntamiento de Málaga, un hombre también de gran experiencia. Es curioso que aparte de la visión distinta del turismo, que se complementa, siempre hemos tenido una visión muy... Se puede estar en distintos sitios, y ahora de una apuesta del modelo turístico hay mucha coincidencia, ¿no? Aparte, lógicamente, aparte de los artículos, pues siempre hemos
tenemos una cierta amistad, hemos compartido caferitos y lógicamente siempre procurando, mirando y luchando cada uno de nuestra misión por el interés del turismo. Y porque en Málaga sigue habiendo el turismo, que es nuestra primera industria con diferencia, y un modelo turístico que sea sostenible de medio y de largo plazo. Bueno, Gonzalo, cuéntanos cómo está el sector. Los hoteles se adaptaron a las medidas de seguridad anti-COVID, tenemos ahora este cierre perimetral, lo está pasando muy mal los trabajadores y la patronal, tuvimos aquí también a Luis Callejón, lo está pasando muy mal este motor económico de Málaga, ¿no? Efectivamente, creo que esto no estaba previsto ni en el guión ni nadie podía pensar, nunca podía ocurrir, ¿no? Pero de hecho ha ocurrido. Es verdad que hemos sacado algunas enseñanzas, que hemos sacado en otras crisis. El primer día teníamos muy claro de que había que defender al sector y defender que las empresas que estuvieran vivas no se perdieran tejido productivo ni empleo. Y en parte eso lo hemos conseguido, en parte, evidentemente. Porque hemos conseguido un instrumento que son los ERTE. Y es como si nos fuéramos invernado todo el sector. Y ahora que ya tenemos una luz en este camino duro, difícil, largo, pero ya se ve la luz de la vacuna. Y otra vez el sector pueda recobrarse a partir de esa vacuna. ¿Tú crees que el sector está un poco hibernado, el motor no está gripado, está parado a la espera de arrancar de nuevo, ¿no? Estoy convencido que sí. Verdad que se han perdido muchos eventuales, han perdido el empleo, gente que no se ha contratado, pero una gran parte hemos luchado con todos los fijos y continuos, y las personas que están trabajando, la ERTE, evidentemente está haciendo todo el mundo un esfuerzo, cobrando menos, las empresas también están ganando menos, hubiera crédito ICO para las empresas que tuvieran activos circulantes, en definitiva, que la crisis no traiga cierre de hoteles, ni cierre de bares, ni cierre de negocios, y todo el mundo al paro. Porque eso, y yo creo que ahí, esa parte la hemos hecho bien, siendo conscientes que efectivamente esto es, pues no, ha sido muy duro porque prácticamente, aparte de los 3 meses de cierre total, después llegó el mes de julio, y se ha comprobado que a pesar de las medidas de seguridad que se han llevado a cabo, de todos los protocolos que hemos intentado de cumplir en las empresas, en la doble vertiente, para los turistas y para los trabajadores. Y es cierto que había un cumplimiento bueno, de hecho había un poco contagio de trabajadores y de clientes de que tenemos el virus, y eso hay que resaltarlo. Eso hay que resaltarlo. Como positivo. Pero de hecho es que sabemos también que este virus, esto es un virus que es antimovilidad. Y, lógicamente, el turismo es movilidad. Por tanto, se comprobó rápidamente, a partir de julio, de esa desescalada, que ahí yo creo que fuimos un poquito, nos precipitamos, por falta de conocimiento, de que pasamos de 0 a 100. Y eso, evidentemente, tenemos que hacer una desescalada mucho más pausada, tranquila, donde fueron vistos a ver cómo iba la evolución de la COVID. Y de hecho, ha llegado la segunda ola, y ahora pues tenemos que aprender de lo que ocurrió en la primera, de también invernarnos en estas navidades, porque tenemos que llegar a enero con el mínimo contagio posible, con la vacuna puesta en marcha, para intentar, de aquí a Semana Santa, como primera instancia, y después de cada verano, intentar ir recuperando a poco el sector. Estoy convencido que si hacemos las cosas bien, hay una conducta general del ciudadano, de las autoridades, de los ayuntamientos, de la Junta, y vemos que este virus ahora mismo tenemos que hacer, no salir a la calle, intentar de salir lo menos posible, llevar unas navidades distintas a las que hemos llevado otros años, y teniendo en cuenta que navidades hay muchas. Sí. Pero también tenemos que ver ahora mismo aquí por la salud, por los problemas del sector, y evidentemente porque no tengamos una imagen negativa de cara cuando empiece la vacuna. Claro, y que tengamos una cierta normalidad para el verano que viene, a lo mejor, ¿no? Ojalá, o por lo menos para las próximas Navidades. Por lo menos. Por lo menos. ¿Tú crees que con otro gobierno se hubieran modulado estas ayudas, se hubiera hecho esta política de ERTES? ¿Crees que la sensibilidad es general por parte de las autoridades y de la clase política? ¿O que sea un gobierno de izquierda lo que ha propiciado que sean esta respiración asistida para las empresas, estos ERTES? Yo estoy convencido que sí, que
Primero, yo creo que había también una parte de querer el diálogo social. Estos acuerdos vienen porque los sindicatos y empresarios automáticamente, el primer día, han tenido cierto acuerdo. Hemos pegado a las puertas del gobierno y decimos, esto es lo que queremos. Queremos esto. Y no queremos que las empresas ahora mismo gasten dinero en despidos ni indemnizaciones. En el fondo, queremos que se invierta en suspender la actividad y suspender las empresas, pero no ese cierre que hemos tenido en otras crisis que hemos tenido. Porque evidentemente hemos tenido crisis distintas a la evidentemente que la hemos Y la tenido. política ha sido cierre, claro. Ha sido el cierre. Hemos pasado de tener una actividad, como ocurrió en el 2008, ocurrió la crisis del 93, o la crisis del 82, así. Son muchas crisis que hemos tenido históricamente en el turismo. Hemos pasado de una actividad de bonanza a los ERE y a los despidos, y al cierre masivo de hoteles cerrados y de bares cerrados. Y evidentemente hemos aprendido, y yo creo que efectivamente, para que haya diálogo social, tiene que haber también un gobierno sensible a escuchar a empresarios y sindicatos. Y lo hemos tenido. Y yo creo que hemos tenido, y yo lo digo con orgullo, de que yo creo que hemos tenido la ministra de Trabajo y su equipo de la mejor que hemos tenido en los últimos 40 años en democracia. Con mucha sensibilidad social, con mucho oído, escuchando mucho a los sindicatos, y también, evidentemente, también con el turismo. Hemos intentado, con la ministra de Turismo, con los equipos, intentar, efectivamente, esta industria está tocada, pero estamos convencidos. Y también yo creo que tenemos que aprender. Todo lo que hemos hecho en el turismo lo hemos hecho bien. Muchas cosas bien, seguro. Pero otras mal, ¿no? Otras mal. Y yo creo que tenemos que un modelo aprender de las más crisis. sostenido, más el tema del medio ambiente, más social, más de poner en valor las profesiones, ¿sí? y esto tiene un límite de carga. Siempre cuando estábamos en bonanza, yo decía, Málaga tiene un problema, Málaga ciudad. Y alguien se molestó porque lo dije, podemos morir de éxito. Porque también podemos morir de éxito. Tenemos que tener que poner límite a los bares, límite a los hoteles, que los territorios tengan unas cargas que no sean impropias, un recurso, el tema de viviendas turísticas, sí, todo ese tema hay que abordarlo. Hombre, llegó un momento en que estábamos rozando la turismofobia. Es decir, tantos apartamentos turísticos, tan lleno el centro, tantos cruceros, tanta oferta, tanta gente, tantos hoteles, que algunas veces incluso algunas asociaciones o colectivos estábamos rozando un poco la turismofobia. Ahora a los turistas que vengan les vamos a poner la alfombra roja totalmente. Claro, porque el turismo siempre ha sido el maná de los pueblos. Y siempre históricamente cuando el turismo venía fue muy bien aceptado por parte de la sociedad. Y cuando viene una palabra que a mí no me gusta, pero turismofobia, es porque realmente los ciudadanos comprueban de que los beneficios que da el turismo no compensa para la calidad de vida de los ciudadanos. Si me suben los alquileres, me falta aparcamiento, Claro. no tengo vivienda. Y estamos llegando, estamos cambiando la ciudad, los centros de la ciudad los hemos convertido en parques temáticos. Hemos expulsado a ciudadanos del centro histórico. Tenemos rentas antiguas, le hemos hecho la vida imposible para que se vaya para poner un bar. Donde había una biblioteca, hemos puesto un bar. Donde había un comercio de proximidad, hemos puesto un sitio para recoger maletas. Sí, prácticamente ya se ha demostrado que, evidentemente, los barrios siguen subsistiendo medianamente bien. Sin embargo, el sector de la ciudad está vacío. Está vacío por ese tipo de error que hemos cometido. Por tanto, ahí tenemos que aprender. Tenemos que aprender y que ese turismo que viene sea un turismo de que sea bien aceptado y que aporte mayor añadido, un empleo de más calidad y aporte a la economía local. Sí, porque aquí dicho vulgarmente muchas veces, todos hemos denunciado que ponemos los camareros, es decir, el know-how, la consultoría turística, las grandes cadenas. Aquí no hemos creado tanta industria como si puede haber, no sé, en Baleares, por supuesto en Cataluña o en País Vasco, ¿no? Claro, prácticamente las razones sociales de todas las empresas de España y las que tenemos en Costa del Sol, o están en Madrid, o están en Cataluña, o están en Baleares. Incluso mucha parte de productos autóctonos Están gestionados desde fuera. Sí. Porque en los últimos años, sí, había
la Costa del Sol de hace 30 años, y 40 no tiene nada que ver con la Costa del Sol de ahora, porque antes eran muchos hoteles, pequeñitos hoteles, propietarios, muchos bares. La evolución de la economía también ha traído una expansión global en las cadenas hoteleras. Entonces, prácticamente, en muchos casos, tenemos muchas cadenas hoteleras internacionales, otras que son nacionales, que están ubicadas principalmente en Baleares, en Cataluña y Madrid, y vienen hasta los propios productos que nos traen, prácticamente. Entonces, aquí, y además, el empleo que generamos, pues es un empleo, desde el punto de vista muy precario, con falta de formación. Y yo creo que también está ahora mismo, que con la importancia que tiene el turismo y la hostelería, que nos hemos dado cuenta ahora con esta crisis, hay que poner en valor las profesiones. Sea camarero, sea cocinero, sea cámara de piso, esto es una profesión y un oficio. Tiene que estar mucho más mejor valorado socialmente, económicamente y también por la propia sociedad. Había algunas escuelas formativas que alcanzaron bastante prestigio, pero bueno, no... Claro, pero, y en muchos casos también hemos podido comprobar de que Una universidad del turismo podría albergar Málaga si las cosas fueran de otra manera. claro, todas las escuelas. Pero también luego cuando estas personas llegan a las empresas, vean que aquí hay un futuro. Y yo soy de una generación que vino a trabajar a la Costa del Sol en los años 70 y donde hicimos de esto una profesión, poniendo mucho cariño, mucho amor propio a la profesión y aprendimos un oficio. Se aprende con los años y con la experiencia. Y los propios hoteles eran las propias escuelas. Pero conocíamos a cocineros, a camareros, a recepcionistas, a camareras, que llevaban toda la vida trabajando en un hotel. En los últimos años, producto de esa precariedad en el empleo, hizo que no también visto el sector turístico y la hostelería se ha convertido en un sector de paso, de transeúnte, de Sí, subempleo. mientras consigo otro trabajo me empleo en una cafetería. Efectivamente, con un plan nómada. Y yo creo que esa precariedad, esa temporalidad que ha traído, eso ha supuesto que evidentemente no se aprende el oficio. Y hemos perdido calidad. Claro. Y aquí tenemos hoteles buenos hay en todos sitios. Gastronomía también hay. Y yo creo que aquellos hoteles, bares, cafeterías, restaurantes, todo, porque es una cadena, esto va a marcar el servicio. Y afortunadamente, Málaga tiene un plan, siempre históricamente, ha tenido un planteo bueno de profesionales de la hostelería. Que es lo que la gente, el cliente se lleva para cliente su se lleva. destino, lo que comenta, si lo han tratado bien o mal, ¿no? Sobre todo. Sobre todo eso. Sobre todo. Si tú vas, tenemos los monumentos, tenemos los museos, pero luego te vas a cenar, un buen servicio, una buena comida, Sí, sí. es lo que luego te lleva y lo que comenta más, lo que cuenta a la vuelta. Un metre mala pipa destruye más prestigio de un destino turístico que Totalmente. que otras cosas. Sí. Entonces yo creo que esa es lo último que tú llevas esto. Y claro, y si tú luego te vas a tu país y a la vuelta está demostrado en los estudios de marketing de que si ha sido muy positivo todo, pues lo comenta. Más Pero que ahora sí, todo queda registrado y digitalizado, sabemos Todo. las búsquedas que hacen los turistas, los comentarios que dejan en TripAdvisor, etcétera, red, todo esto. en las redes, claro. Por tanto, yo creo que esa atención personalizada de excelencia que tenemos que procurar, y ahí también, en algunos casos, no siempre, pero se ha intentado mucho más de esa visión cortoplacista de la industria. Porque Un camarero menos significa buen servicio o mal sí, servicio. más rapidez, no desesperarte, exacto, son detalles que suman en lo que es la experiencia en un destino, ¿no? Entonces, lo que tú luego te vas a llevar sensaciones nuevas, y el turismo es sensación. Sensación es la vivencia que te lleva y por tanto es lo que tenemos que transmitir y el mayor marketing que podemos hacer, ¿no? Enlazando con lo de antes, ¿qué dirías tú ese tan cacareado mantra del modelo productivo, el único modelo, cambiar el modelo productivo, tenemos que dedicarnos a otras cosas? Es verdad que Málaga se ha ido desmantelando la industria con el paso de las décadas, ¿no? Hemos visto marcharse tantas fábricas y también está el PTA ahí, que es un polo de innovación, pero lo nuestro fundamentalmente es el turismo y ¿estamos abocados a eso? ¿Está mal que sea así o está bien o cómo ves tú el planteamiento?
Lo que está claro es que un modelo productivo no se cambia en 2 días. Son muchos años. Y tampoco hay voluntad política, ¿no? Si es que... No tenemos, al revés, todo lo contrario. ¿Es bueno que dependamos exclusivamente de un sector monocultivo? No. No. Evidentemente no hay capacidad, porque además esa es la industria turística que hace detractor de otras industrias, la industria auxiliar, tecnológica, de los propios de arrastre de otros sectores como el comercio, como el transporte. ¿Sí? Ahí tenemos que aprovechar mucho más ese tipo de industria local y una industria productiva y más ¿sí? Todas las nuevas tecnologías, todo el tema de energía verde. Entonces tenemos que hacer una proporción justa hacia el turismo y hay que invertir directamente. Eso Málaga lo necesita y es complementario con el turismo, pero también tenemos que tener industria. Porque lógicamente llega el turismo muy sensible, se ha demostrado en esta pandemia. Pero mañana desgraciadamente puede haber cualquier conflicto bélico, cualquier un barco que se revienta en otros mares. Es decir, es muy sensible y hay que tener todos los huevos de estar ahí para sexta. Pero evidentemente Málaga tiene que seguir apostando por el turismo, por la hostelería y por los servicios. ¿Cuántos trabajadores son en la provincia más o menos de...? En Málaga estamos hablando de hostelería y turismo, más de 100.000 trabajadores. 100.000 trabajadores. Pero no solamente eso. El problema es quién no vive del turismo. Claro. Hasta las farmacias facturan más si hay turistas. Los bancos, los transportes. Cuando un hotel se cierra en un cualquier ciudad, o cuando cierran los hoteles de invierno, cierran un trozo de la ciudad. Cierra el hotel, cierra el rentacar, cierra el comercio, cierra la farmacia, cierra todo. Porque ese trabajo, esa política de arrastre de los servicios, como un tractor que arrastra todo el conjunto de los servicios y la locomotora definitiva del conjunto de los servicios. Por tanto, el turismo aporta mucho empleo directo, pero aporta mucho más empleo indirecto. ¿Cómo ves tú el destino Costa del Sol, la marca Costa del Sol, que ya sabemos que engloba la provincia, la capital, en relación con esa liga de destinos turísticos? ¿Cómo la ves posicionada en el mercado español, internacional, modernizada, bien promocionada? La promoción de los destinos también es algo que habrá que cambiar un poco, ¿no? Porque han cambiado los hábitos, etcétera, ¿no? Tenemos un Costa del Sol. O sea, eso de ir a la feria turística, vamos a Fitur, hacemos allí no sé qué, ese modelo, digamos, que empieza a estar obsoletito un poco, ¿no? Ya llevamos muchos años obsoletos. Sí. Bueno, nos veíamos todos allí. Claro, yo creo que a Fitur le venía muy bien a Madrid. Totalmente. Porque la inversión, porque íbamos mucha gente allí de turismo a Madrid. Porque prácticamente los contratos ya estaban hechos en muchos de los casos. Se iba a firmar y a hacer la foto, ¿no? Sí, un sitio como en el que había que estar y nadie quería ser el primero en no estar. Efectivamente. Pero todo el mundo sabía de la dudosa utilidad. Pero la Costa del Sol tiene la Costa del Sol de la provincia de Málaga, en el marco de Andalucía. Por eso es otra de las cosas que también tenemos que aprender. Es decir, nosotros somos competencia de Granada, ni de las costas de Cádiz, ni de todo lo contrario, ni de Córdoba, ni de Sevilla. Nos podemos complementar. Y que el turista que viene aquí va a venir a estar, le gusta jugar al golf, le gusta venir al sol de la playa, se ha demostrado que le gusta el turismo cultural, como el caso de Málaga, pero a mí me gusta ir a Córdoba y a Sevilla, o una vuelta por Andalucía. ¿Sí? Lo que hay que intentar es, el turista hace una promoción mucho más integral del culto de Andalucía para que esté más días. Incluso podemos llegar a tener menos turistas y más estancias. Con mayor poder adquisitivo sería lo ideal también, claro, ¿no? Son unidos al poder adquisitivo. Claro. Tanto si tú vienes más días de vacaciones, puedes tener mayor poder adquisitivo. En el camino, ya que vienes aquí, pues te haces un circuito, claro, que te complementa. Porque evidentemente Andalucía no hay una. Andalucía es un mosaico que son 1001. Y es un buen paraguas la marca Andalucía para cobijar el resto de las marcas, ¿no? Que aquí tenemos Sol y Playa, unos hoteles magníficos que hemos dotado en buenos proyectos de salud y belleza. Tenemos una provincia que es magnífica, pero a 1 hora y cuarto, 1 hora y media, estamos quedando en Sierra Nevada. O realmente estamos en un complementario totalmente. Complementario, sí, en tan pocos kilómetros
tener un producto tan diversificado como el que tenemos aquí en Andalucía, yo creo que es un destino único. La interlocución con la Junta está siendo buena, ellos han tratado de sacar algunos instrumentos, ¿no? El bono turístico, que quizá llegó un poco tarde, pero... Yo creo que realmente ha faltado, desde mi punto de vista, diálogo. Me fuera a gustar, lo digo con... Yo soy un amante, los sindicalistas hemos aprendido algo, que las cosas hay que hacerlas por consenso y con diálogo. Se trata más tiempo. Pero a la larga todo el mundo lo hemos reflejado. Y aquí tenemos una cultura en Andalucía de que todos los decretos de ley que hemos hecho, todos los planes generales que hemos acordado de turismo, todo lo difícil, muchas horas de reuniones, de negociaciones, todos los planes de promoción incluso, pues llega un acuerdo de la mesa del turismo, empresarios y sindicatos con la Junta. Eso en la última etapa se ha roto. Digo con tristeza, porque no es bueno, pero no para los sindicatos. Yo creo que la visión, que no lo viene también, pero es bueno, no es bueno para el sector, ni para las propias empresas. Un diálogo social de consenso, que cuando hagamos una ley, todo el mundo nos veamos reflejado en ella, eso es positivo, porque esa es la que perdura en el tiempo. En ese sentido yo creo que ha habido falta de diálogo, desde nuestro punto de vista por la consejería, y evidentemente cosas que no compartimos. El modelo de la salida de la crisis del turismo no puede ser ladrillo. Y hay medidas de la Junta de Andalucía que van en esa dirección. Pero me preocupa, porque ya tenemos la crisis turística. Pero los que ya tenemos unos años sabemos lo que fue la crisis de cuando llegó la crisis de los 90, la crisis del ladrillo. Que llegó a emplear 80.000 o 70.000 personas en Málaga y luego aquello se quedó en 20.000, el suelo es finito además. Se destruyó mucho, que eso que en Málaga y España crecía, teníamos más viviendas que Alemania, Francia e Italia juntos, se vendía, que éramos la Champions League. Un stock impresionante. Ya Claro. hemos destruido, y después vino lo que vino. Se reventó lo que en el 93, la burbuja inmobiliaria, del ladrillo, y trajo las consecuencias que trajo de crisis. Eso no puede ser la salida. La salida tiene que ser un modelo más sostenible, más que tenemos que las zonas verdes, exponimiento, que si hay que reconvertir, donde hoteles que ahora mismo tienen 300 habitaciones, que ya 200, que son más grandes, hoteles de energía solares que tenemos aquí, que hay que energía verde, que tenemos que meter en todo una inversión de creación de puestos de trabajo y empleo verde, y también eso lo demandan los turistas. Muy bien. Yo creo que ahí el modelo que tenemos que tener es un modelo para el siglo XXI. Pues con ese deseo nos quedamos. Gonzalo Fuentes, responsable de hostelería y turismo a nivel nacional en el Sindicato Comisionero Obrera. Ha sido un placer charlar contigo. Igualmente, siempre es un placer estar aquí con vosotros, y más aquí, bueno, porque en Málaga tenemos la suerte de que hay, yo que he viajado mucho por España, que aquí en Málaga se sabe mucho de turismo, y hay buenos excelentes profesionales de los medios de comunicación, del turismo, y evidentemente hay mucha sensibilidad con la industria turística. Tan importante como no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros retomamos ahora nuestra tertulia. Bueno, volvemos de nuestra barra de compartir un Málaga con Gonzalo Fuentes, el responsable nacional en Comisionero Obrera de Hostelería y Turismo. Nos estaba describiendo el sector que está protegido por esos ERTEs. Él ha abundado en que quizá otro gobierno no tendría esa sensibilidad para congelar o hibernar el sector turístico y que después pueda volver a la actividad. No tanto, ha recordado otras crisis históricas, ¿no, Laura?, en la que se han cerrado muchos hoteles y la política ha sido más del empresario que se ha visto sin ayuda del trabajador y ha ido al
al cierre, ¿no? Sí, yo... Los ERTE son un instrumento... Claro, antes se lo decía Domi, y yo me hago cargo de que para cierto grupo poblacional la pandemia está siendo devastadora, efectos sanitarios, psicológicos, familiares, pero hay una para la que además está siendo, además de todo eso, a nivel económico y laboral, y son básicamente el sector de la hostelería, la restauración. A todos nos ha pasado de ir este verano a tomar café a un chiringuito. Recuerdo que me pasó este verano que fui a La Cala y a tomar un café en un chiringuito y había 3 mesas ocupadas. A mí me partió el alma en un chiringuito en agosto, ¿no? Pero en España yo creo que se ha afrontado esta pandemia con una protección a los trabajadores inédita, que no hemos vivido anteriormente, la crisis de 2007-2008, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? O sea, se dejó desprotegida a gran parte de la población, un descontento social muy grande, y aquí se ha hecho una medida de los ERTE, que es mejorable, que al principio fue ranqueante, ¿no? Unos meses, luego más meses, pero que está sirviendo de red a mucha gente, ¿no? Todos tenemos conocidos en hostelería que dicen, bueno, pues yo estoy al 50% contratado, o yo tengo un ERTE hasta el 31 de enero, me habían dicho algunas amigas, y bueno, creo que es una forma de dar sustento a los trabajadores. Claro, quedan los empresarios están teniendo unas pérdidas descomunales. Hemos tenido un puente de diciembre que el tiempo no ha acompañado, pero en el que se ha paralizado la actividad total, ¿no? Yo había leído que se habían puesto denuncia contra unas 200 personas por intentar ir a Huelva, sobre todo del interior, de Sevilla, intentar ir a su casa en la playa en Huelva, pero digo, bueno, estas son las que han pillado, ¿a cuántas otras lo habrá conseguido? Pero claro, hemos vivido un puente que son unos días estupendos para desestacionalizar el turismo y que se han quedado en barbecho. Entonces entiendo las demandas de los empresarios que están viendo cómo esto es una sangría económica, pero sí a la vez creo que hay una protección grande para los trabajadores, y creo que el Estado de Derecho en el que vivimos no podía no hacer esto, ¿no? Él abundaba mucho, Domi, en que lo primero que pasó fue, abandonando vieja rencilla, que empresarios y trabajadores se pusieron de acuerdo para ir a pegar a la puerta de la ministra de Trabajo, que ha tenido sensibilidad. Por cierto, qué mal que ningún gobierno se le ocurra tener un ministerio de turismo, es profeso, ¿no? Pero bueno, pegaron a la puerta de la ministra de Trabajo y enseguida hubo sensibilidad también, no solo por ser un gobierno de izquierda, sino porque iban juntos en el mismo pack, digamos, empresarios y trabajadores apelando a lo estratégico de ese sector para la economía española y andaluza. Sí, Gonzalo ha dicho algunas cosas, como además es un veterano, lo decíamos al inicio, ¿no? Alguien histórico en el sector sindical, de los sindicatos de clase, ¿no? De toda la vida, ahora que todo está tan en transformación, y es también un histórico en el mundo del turismo, él sabe de qué habla. Ha dicho muchas cosas que me han hecho reflexionar. Si no es en una pandemia, a ver, las instituciones cuando se unen, a ver, los sectores de producción cuando se unen en un país, o sea, es que esto... estamos dando la talla como país. Ya sé que el mundo no está mucho mejor, ¿no? Viendo cómo andan otros, pero yo creo que aquí debiéramos intentar ser menos cortoplacistas, ¿no? Tampoco hay que ser tan largoplacista como lo del Guadalmedina, pero bueno, vamos a intentar ser menos cortoplacistas, que es lo que caracteriza la actuación pública, la política partidista e incluso el consumo compulsivo de nuestro tiempo, que creo que nos está condicionando como seres humanos muchísimo y no para bien. Vamos a dejar el cortoplacismo y vamos a emplear criterios de pragmática solidaridad. Sin los ERTE, efectivamente, esto habría sido un desastre. Y a ver cuánto duramos. Menos mal que las vacunas ya están ahí. No quiere decir esto ni que relajemos las medidas, sino todo lo contrario. Hay que aguantar hasta que lleguen las vacunas, ya que sabemos que por fin vemos la vacuna al final del túnel, como dijiste tú. Ni que vaya a ser dentro de 2 meses, porque en enero se empiecen a inocular también en España, que todo apunta a que así será. No, nos queda tiempo, pero hombre, vamos a tratar de resistir, incluso, y si hay que seguir con los ERTE, se seguirá. Bueno, si se consigue, Domi, estoy de acuerdo contigo, pero que estoy cayendo que si se consigue, hablando de turismo, que a nivel europeo hay un acuerdo, porque ahora mismo tenemos el presupuesto en el que todos estamos basando nuestras esperanzas económicas en que haya este acuerdo europeo, porque hoy están negociando Polonia, Hungría... Lo va a haber. Sí, lo va a haber. Pero sin ese acuerdo, todas estas cábalas, este castillo, esta hiperronda, todo esto se desmorona, ¿eh? Pero es que somos Europa, ¿no? Por supuesto.
Es que dice, a ver si el dinero de Europa, no, es nuestro también, Somos es que Europa. somos Europa. Y por ello vamos a tener Somos una vacuna Europa, pronto claro. y una vacuna segura, Como y se somos vacunará Europa, por orden a la claro, gente que más lo necesite eso es, y no al que más dinero también tenga. somos agentes Nos puede activos. vacunar europeísmo Claro, también. también somos agentes activos de todo lo que se está decidiendo y ocurriendo en Europa. Y en ese sentido, en algunas cosas somos un país, además, mucho más europeísta que otros países que están dentro de la Unión. Que los que discuten los cimientos son ahora la otra periferia. Nosotros es. somos ahora mucha más centralidad Eso respecto al es. sentimiento europeo, Ahora porque nos- está sí. Hungría y Polonia Eso es. discutiendo. Eso es. Pero, para nuestra desgracia, además, los estándares democráticos y ahora mismo los actuales gobiernos de Hungría y Polonia no son precisamente los más adecuados. Y en ese equilibrio extraño de la Unión Europea entre independencia de los estados, ya que es una suma de estados, y al mismo tiempo la intención de ser un conjunto de Estados Unidos, de Europa, pues ahí estamos, ¿no? En ese Sí, difícil sí, sí, equilibrio, que es apasionante, lo analizarán y seguirán analizándolo los internacionalistas, etcétera. Pero, y en la universidad lo estudiaréis cada vez más, pero esa es nuestra actualidad, y nuestra actualidad dice que los ERTE deberían renovarse todavía, aunque la vacuna esté ahí. Y nuestra actualidad dice que tenemos que unirnos en eso y en muchas más cosas. No quiero entrar en el tema, por ejemplo, de lo de los inmigrantes canarios que han ido de un sitio a otro de Andalucía, también Málaga, por supuesto Granada, con toda la polémica entre partidos, pero es que las instituciones en este país no pueden mirarse de soslayo o incluso traicionarse, sean del partido que sean, y abonen la estrategia partidista del tipo que esté a la cabeza de cada institución. Es que no puede ser. El edificio institucional, la estructura institucional no se puede estorbar, ni se puede engañar, porque obviamente el daño nos lo hacemos a todos. E insisto, si no es en pandemia, ¿cuándo nos vamos a unir? Ya. Sí, también ha hablado él muy interesante de cómo este tiempo se puede aprovechar el destino Costa del Sol, que lo ha fundido mucho en el paraguas del destino de la marca Andalucía, cómo se pueden repensar los destinos y cómo se puede mejorar también la calidad, ¿no? Lo hablamos también el día que vino Luis Callejón, el presidente de los hoteleros, como el turismo sobre todo experiencia, y como un camarero mal formado, un maître no excesivamente simpático, un servicio en el hotel que no esté un poco a la altura de la sensación, se carga un poco nuestra experiencia y vamos al TripAdvisor y tal, ¿no? Es uno de los leitmotiv de la Junta de Andalucía de diferentes signos, porque yo recuerdo año 2005, 2006, que organizamos un curso de turismo de calidad y el objetivo, después de la crisis de 2007, España empezó a recibir muchos turistas, y de la crisis no solo económica, sino la crisis política de ataques islamistas en Túnez, Grecia. España empezó a recibir muchos turistas que antes iban a los destinos del Mediterráneo más profundo, digamos, ¿no? Y venían aquí no esperando encontrar algo barato. España ya no tenía que pugnar por ser un destino barato, tenía que pugnar por ser un destino de calidad. Y esto recuerdo yo en el año 2005, 2006, 2007, en estos cursos que se organizaban en el entorno de la universidad, decir los diferentes responsables de las administraciones, que entonces eran de otro color, que Andalucía tenía que ser un destino de calidad y diverso y no un destino barato. Y ahí seguimos, ¿no? Siempre sacamos el tema de la estacionalización, ¿no? Que Málaga tiene un turismo en verano, pero si te vas a los datos, Málaga es de las capitales, probablemente junto con Madrid, que menos turismo estacional tenga, porque tenemos el puente de diciembre, el puente de noviembre, tenemos Semana Santa, o sea, tenemos a lo largo del año y un clima estupendo que hace que la gente, salvo en enero, pueda venir todo el año, ¿no? Y así te lo dicen en los hoteles. Me comentaban varias conocidas que trabajan que el ERTE lo tienen hasta el 31 de enero y que esperan abrir en febrero, ya con la vista de la hipotética Semana Santa que se pueda ir vaticinar, el Día de Andalucía, hay algunos días, ¿no? Y desde luego hay que luchar por esa calidad en el turismo, que tenemos sol, tenemos playa, desde luego, pero tenemos sierra con nieve, tenemos una oferta cultural, gastronómica, de todo tipo, ¿no? Así que sí, me resulta interesante escuchar ese reivindicar la calidad de un destino que no puede quedarse anclado en el Torremolinos 73 de la moqueta de cuero y el San Francisco, ¿no? Una cosa un poco más ¿Cómo actual. cambian las cosas? Porque lo hablaba también con él, estuvimos a un paso de la turismofobia. En el centro había mucha gente que protestaba, eso es un debate la saturación interesantísimo. de apartamentos turísticos, los hoteles, el ruido, el trasiego, no sé qué. Estábamos, no solo nosotros, ya vimos lo que estaba pasando en Palma de Mallorca, ¿os acordáis? En Ibiza hace un año. Y sin embargo ahora
le vamos a poner, vamos, una alfombra roja al primer turista que aparezca cuando se normalice todo, ¿no? El centro parece otro, ¿no? Bueno, es que yo creo que se convirtió el escenario en Málaga, el centro un poco en escenario de cartón piedra, alejando a vecinos, lleno de franquicias. Ha cerrado hace poco la última tienda de embutidos o de ultramarinos tradicionales que quedaba en el centro. Entonces se desvistió el centro de su traje típico y se le convirtió en un centro envasado prêt-à-porter y perdió parte de su esencia, ¿no? Y yo no creo que hayamos caído en la turismofobia en Málaga. Sabemos que vivimos del turismo y nos gusta, cultural y económicamente nos gusta, pero es cierto que yo creo que a lo mejor, ya que se aprovecha la pandemia para muchas cosas, por más que Lomau se lo ha avisado al alcalde diciendo que teníamos una economía pensada en el turismo, el alcalde lo rechaza. Muchos malagueños sí tienen o sí tenemos esa sensación de que hay que mimar un poquito más al residente sin descuidar al turista. No creo que hayamos caído en la turismofobia, la verdad. El turismo está recibiendo un palo muy duro. Y lo que eso supone para la sociedad. Mi sobrina está en paro, era recepcionista de un hotel importante y además es una chica absolutamente formada, bilingüe y un ser humano honesto, encantador, quiero decir. Y sin embargo ahí está, ¿no? Y los hoteleros, a pesar de que tú nombrabas a Luis Callejón y ahora estaba hablando en parte también Gonzalo de ellos, los hoteleros se están quejando públicamente menos que los hosteleros y creo que sin embargo están recibiendo mucho más la puya de la pandemia, ¿no? Algunos aguantarán, otros los comprarán fondos de inversión o cadenas hoteleras más grandes, otros, en fin, aprovecharán si han tenido capital de servicios, si tienen patrimonio acumulado, etcétera, para invertir en sus propios hoteles y mejorarlos para cuando esto termine, porque la paradoja es que a pesar de todo, el turismo tiene suerte. Dirá, bueno, ¿qué está diciendo el Domi, el golpe de efecto y tal? Cuéntanos, Domi. Claro, porque no hay Túnez ahora mismo que nos vaya a la zaga. O sea, lo que nos ocurre en todo el mundo. Claro. Entonces, no es el turismo de la Costa del Sol el que se ve afectado, es el turismo planetario. Como es una pandemia y no una epidemia que ha caído en el Mediterráneo, que puede ser perfectamente. Imaginaos que de pronto el Mediterráneo se llena de medusas asesinas, ¿no? Que sería una película muy divertida para presentar en el mundo canalla. Incluso inofensivas. Sí, la podría dirigir Ten Burital, ¿no? Pero medusas asesinas. Bueno, pues entonces sí tendríamos un problema grave. Pero el problema que tenemos sigue siendo de resistencia, sigue siendo de ayudas paralelas, sigue siendo de capacidad de inversión para mejorar lo que uno tiene y sigue siendo de aprovechamiento de está muy bien, el turismo está pagado, no gripado, ¿no? Algo así que decía también Gonzalo, sigue siendo de aprovechamiento de lo que tenemos y del tiempo al que nos está obligando la pandemia para renacer, porque nadie nos tiene por qué ir a la zaga en turismo con toda la experiencia acumulada, con el equilibrio que debemos buscar efectivamente, lo que decía Laura, entre residente y turista, y vendiendo al viajero experiencias, que es lo que el turismo moderno se llevarán la palma los que mejor sepan gestionar la ansiedad que vamos a tener todos, si esto dura mucho, la ansiedad que vamos a tener por movernos, pero desde darte una vueltecita por una playa de Huelva hasta hacerte una escapada a Nueva York, es decir, las ganas que va a haber de viajar, sobre todo si esto dura mucho tiempo, va a ser y con increíble. Una sonrisa, ¿no? Y si me apuras, con dinero. Porque no nos volvemos locos. Hay personas, insisto, y no quiero poner otra vez lo de la fábrica de mascarillas, pero hay personas que no han perdido su capacidad económica, funcionarios, quiero decir, todavía hoy por hoy, como parece que esto no va a durar mucho más, que si esto durara mucho más, cuidado. Claro, habría que gestionarlo de otra manera. Cuidado, está claro, el dinero público no se puede. Está claro. Pero parece ser que vamos a tener esa opción. Bueno, pues resistamos, con esperanza real, Bueno, ahora, luego os preguntaré si os avisan de cuando van a hacer inspecciones fiscales. Pero antes... ¿Ha llegado? Bueno, un columnista ha llegado, el gran José Antonio Sau y su Fuego Amigo. Vamos a oírlo. Más de 800 millones de euros. Esa es la cifra. Eso es lo que valen los 4 proyectos estratégicos que tiene en cartera el consistorio. Soterrar el eje litoral desde el Paseo de los Curas hasta el entorno del Miramar. Hacer un auditorio en la explanada portuaria de San Andrés.
el plan del Guadalmedina y 2 viales para enlazar con la Ronda Oeste y la AP46. Puede parecer una carta a los Reyes Magos, pero estas son las intenciones del alcalde. Más allá de la idoneidad de estos proyectos o de su oportunidad, cabe preguntarse de dónde va a sacar semejante montante económico el consistorio. Es una suma equivalente al presupuesto anual del ayuntamiento. La idea está clara. Son proyectos estratégicos de ciudad, pero hoy hay que pensar como territorio y, por tanto, estas iniciativas beneficiarán a toda la Costa del Sol e incluso a provincias limítrofes, por lo que todas las administraciones habrían de participar en la financiación. La idea del alcalde, y va por buen camino, es pedirle dinero al Gobierno central, a la Junta, a la Diputación. Además, muchos de estos proyectos podrán recibir fondos de empresas privadas, en la tan mentada colaboración público-privada, que al gestionar y explotar parcialmente las infraestructuras resultantes podrán reducir una parte muy importante de la factura. Es ya la hora de que la empresa privada dé un paso adelante y participe mucho más que hasta ahora de los grandes proyectos que la ciudad necesita, porque muchas de ellas se benefician directamente de estos y otros proyectos del pasado. Quizás hay una pega. Parece difícil que todo pueda hacerse a la vez. Priorizar siempre tiene sus ventajas, de forma que tal vez en este mandato pudiéramos ver empezar las obras de algunos de estos proyectos. Eso sí, más difícil va a ser convencer al malagueño de que acepte años y años de obras, después de la fatiga generada ya por los interminables trabajos del metro. Ahí oíamos a José Antonio Sao y a su fuego amigo hablando también de esos proyectos, esos 800 millones que él los ha sumado, lo decía el otro día en su artículo de opinión. A Sao lo tenías que haber traído hoy aquí, porque sí, sabe 10.000 veces más Sabe que yo muchísimo. de infraestructuras, y además en este caso hizo una información estupenda ayer de todo esto. Es un gran experto, lo ha sumado todos esos proyectos y le ha salido. Pero bueno, está un poco en la línea, nos ha recordado un poquito lo que nosotros hemos recapitulado. Desde luego yo con más torpeza he comentado antes. Pero bueno, está bien, yo sigo un poco pensando, como te decía, que ha llegado el ha llegado. Ha llegado. Y no solo han llegado los proyectos que a lo mejor no llegan nunca, ¿no?, a terminarse, pero bueno, está bien todo. Define ha llegado. Es la carta de los Reyes Magos, como ha dicho. Yo lo que no entiendo es que sigamos, el ministro Illa, que es una persona a quien yo quiero respetar, porque además todo, su físico, su manera de hablar, de comportarse, todo, me da cierta respetabilidad y tal, pero de vez en cuando me parece que suelta unas cajonadas, como decía mi madre, la pobre, que en paz descanse, que dice, bueno, pues ha llegado, me he quedado flipado cuando escuché la frase, bueno, ha llegado, no va a dejar a un ha llegado si es una persona querida fuera de la... Pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Bueno, yo la verdad... Entonces, ¿cuánto ha llegado hoy? El otro día, la entrevista del presidente del gobierno con Pedro Piquera, pero ¿cuánta gente hay en su mesa? Estuve contando los suegros, los niños, ¿pero en qué quedamos? Yo creo, a ver, que aquí... Iván Redondo, a lo mejor también pica. A lo mejor pica algo. No, pica una algo, copita puede ser. o algo, ¿no? No, yo creo que aquí colisiona un poco el sentido común con la dificultad de regular el sentido común. A ver, no todo el mundo se ha casado, hay gente que tiene un novio de toda la vida o de hace un cuarto de hora, pero con el que le apetece cenar en Navidad, y ahí entra el ha llegado. A ver El si ha no llegado... quiere nunca al folla amigo, ya lo va a llevar en Nochebuena a cenar. Pero a lo mejor que llevas tú con ese muchacho 3/4 de hora y te apetece verlo en Navidad, o a lo mejor ahora que llevamos sin poder salir de la... Yo llevo sin ver a mi hermano meses, porque mi hermano no vive en Málaga capital, bueno, meses, entonces igual que yo, pero yo con mi hermano pues me puedo aguantar. Hay gente que lleve sin ver a su pareja desde octubre y diga, oye, yo vivo en Móstoles, tú vives aquí, voy a bajar. ¿Qué somos? Pues somos novios, como dice la canción, y el novio es el allegado, claro, entonces... Felices los cuatro, dice la canción. Claro, eso, a mí Cuidado con lo que has dicho tú de amigo y tal cual, porque si al final se quedan en la casa porque ya es de No, a mí noche, el sentido para no común me salir con parece el toque de fácil. queda y acaban liados. A ver, por favor, Lo que me un parece poco. difícil es cómo se demuestra esto, que El lleva el sentido día común, que defínemelo, quedaste en Tinder, porque definir sentido pues el común y ha sentido llegado común es muy difícil el los dos. novio, el hermano de tu primo con el que te has criado, de tu primo, no, el hermano de tu mejor amiga con el que te has criado de Por pequeño, favor, y has seamos celebrado, solo os prudentes. veis en Navidad. Espérate, eso para mí es sentido común. El problema es tú cómo le demuestras eso al guardia civil que te para en Las Pedrizas. ¿Le enseña una foto del Tinder del día que conociste a ese muchacho? O la foto de la infancia, mira, he quedado con este, que mira, desde el 85 somos amigos. Entonces, ahí donde veo difícil unir sentido común con regulación. Y también creo que basta que Illa haya dicho que lo ha llegado sí para que Moreno Bonilla haya dicho no. Que lo ha llegado no. Y me ha quedado un poco poema. La familia electa, podríamos decir, ¿no? Porque
No, a los parientes no lo eliges. Los pero hay parientes otra te llevan gente que es como el si libro lo de fuera. familia, pero Sí. tu novio, que llevas con él un cuarto de hora o 15 años... Sigo pensando en lo de los amigos que has dicho antes y de electa pase a erecta. En todo caso, yo solo te quiero decir que, por favor, tengamos eso que tanto dices, Laura, sentido común, por favor. Por favor, que no se acaba el mundo. El otro día vi unos ancianos en un reportaje en televisión que decían, nosotros nos vamos a quedar en la residencia. O sea, no pasa nada, vamos a hablar con nuestros hijos, vamos a estar viéndonos uno me hacía mucha gracia porque decía, finitime, decía uno y tal, no sé qué. Ahí tenemos, le hice una entrevista a Jesús Vidal por el Día Internacional de la Discapacidad y me dijo con una naturalidad cómo iba a pasar la Navidad, y lo mismo, tenemos tecnológicamente 1000 posibilidades para estar cerca, nos podemos llamar durante tantos momentos, nos vamos saludando, pedimos... Por favor, sentido común, vamos a aguantar hasta que la vacuna acabe con todo esto, vamos a aguantar en la medida de lo posible. Y pensemos en los demás, que otra vez, que yo cuando he visto los 70, eso que había en un convento, los 70 jóvenes estos, hablar con la periodista del Correo Vasco, ¿lo habéis visto? Diciendo, pero bueno, y no os arrepentís, y dice, ¿por qué? Dice, estamos pensando en la próxima, ¿tú quieres que apuntarte a la próxima? Un tío de 20 y tantos años, ¿eh? O sea... Fíjate, ¿Qué podemos hacer ante esto? Fue un pueblo de Sevilla, no me acuerdo, un pueblo andaluz donde se fue la luz y no pudieron celebrar las campanadas y entonces pusieron como costumbre celebrarlo en agosto. Eso Pues es el mira, Alpujarra granadino. Sí. Pues mira, con todo el arte. yo que soy una defensora de los encuentros familiares en Navidad, porque me gusta el sentimiento de unión de esa fiesta y de prosperidad y de pensar que las cosas buenas van a pasar, pues a lo mejor, mira, vamos a hacer de la necesidad virtud y pensar que este año la Navidad a lo mejor la celebramos Llamémonos con mucho. contención o la celebremos en verano. Digámonos que nos queremos mucho. Quedemos Contención. en la medida de lo posible al aire libre de día, en grupitos de familia distintos, a ser posible una terraza al aire libre con la distancia lógica, normal. Veámonos en la medida de lo posible, insisto, que sé que hay gente que viene de viaje o que no viene, alguna no va a poder pasar en el Mucha viaje. gente no va a poder venir. Una Entonces, estupenda tarde de Nochebuena a base de videollamadas con los Magnífica. allegados amigos, Y con una brindis, cervecita y con cada brindis, uno. brindis. Y ya ha brindis. llegado, Claro, no una pasa copita de nada. fino, llega uno ya a la cena, pues... Y mira, yo pasa aquí ¿Cómo un tiene que poquito llegar? de esperanza que me ha traído mi querido Domi, un poquito de romero y un poco de esperanza. Yo creo que la contención hay que autoimponérsela por encima de lo que ha dicho el presidente de la Junta esta tarde, reuniones muy acotadas y autocontención. Desgraciadamente nos quedan unos meses malos, pero hay luz al final del túnel. Con esa esperanza nos vamos a ir. Domi del Postigo, gracias. gracias a ti. Laura Teruel, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. A ustedes les emplazamos a la próxima semana aquí en Las Luces de la Ciudad en 7 Televisión. Cuídense mucho. Adiós.